por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Al aire. Bienvenidos, estamos en Radio Anáhuac 1670 de AM, bienvenidos al programa Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Durán Mena y estamos con el gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles, yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego los invitamos como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito, escúchenos a través de Spotify, síganos en nuestros canales de YouTube, en nuestra página web y desde luego las dos invitaciones de siempre a que nos escuchen en el 1670 de AM Radio Anáhuac y también que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Raúl y yo tenemos que hacer una denuncia. El programa del día de hoy iba a tratar sobre extraterrestres, pero mágicamente en el guión aparecieron las brujas. ¿Algo que declarar, mi querida Ceci? Me declaro culpable, que le Vamos. corten la cabeza. A la hoguera. A la hoguera. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. Yo creo que me hechizaron. Sinceramente a mí me hechizaron porque efectivamente algún día hablaremos de extraterrestres. Hoy vamos a hablar de brujas malvadas y apestosas. Hoy el programa está como que un poquito a tono con la temporada y las brujas, estos personajes que siempre han sido de carácter trágico, una figura omnipresente en la cultura mundial y sobre todo en el ámbito narrativo. Desde chiquitos, los primeros personajes que hemos escuchado en los cuentos de hadas son las brujas, que son pues a veces el antihéroe que se ha querido hacer ahora, a veces esta figura perversa, en fin, la encarnación del mal. De brujas vamos a hablar hoy, no de extraterrestres. Hoy en la mañana abría el guión y esperaba yo ya con la mente puesta en Alien, en Depredador, encuentros cercanos del tercer tipo y de pronto veo brujas. Pero al final del día hay que decirlo, nos viene bien hablar de brujas porque pues estamos próximos al Día de Muertos, a Halloween, a cualquiera de estas festividades en las distintas culturas en el mundo. Entonces creo que es muy buen tema y divertido además porque ya lo decía Ceci hace un instante, las brujas han estado como ese ícono del mal a lo largo de la historia. Vamos a ver que hoy en día también como lo comenta Ceci, ya se trata de generar este antihéroe o crearle una faceta nueva a las brujas que a lo mejor no eran tan malas, incluso hasta la bruja era la buena del cuento, ¿no? Como el caso de Wicked en El Mago de Oz, y realmente todos los demás eran unos desgraciados, ¿no? Pero este tema de la bruja yo sí creo que es fascinante porque las brujas nos han asustado a todos alguna vez, siendo niños o siendo adultos. Juan Carlos no me dejará mentir cuando en los años 90 nos tocó La Bruja de Blair, el proyecto de La Bruja de Blair en su momento. Que es, a mí me gusta en clase mencionarlo porque fue todo un fenómeno de mercadotecnia muy bien llevado. Después se echó todo a perder con La Bruja de Blair 2, no sé si hicieron hasta la tercera parte. En defensa de Ceci, sí podemos decir que habíamos pensado en la bruja como pretexto literario, aunque el acuerdo había sido otro y eso no lo va a salvar de la hoguera. A mí me llamó la atención hace un par de días. Caldero, ya verás. Con una sobrina venía vestida de bruja, toda de negro, y le pregunto, ¿de qué vienes? No, vengo de bruja. Y entonces eres malvada. No, yo no soy malvada, oye, pero vienes de negro. Y es que aquí se empieza a dar esa ambivalencia también, ¿no? Estoy pensando en Maléfica, en la nueva representación también. Se puede hacer la modificación del imaginario colectivo. Estoy pensando, en algún momento lo mencionamos, en los vampiros. Los vampiros después de la saga de Crepúsculo ya tenemos una visión un poquito diferente. Nos podrá gustar o no. Terrible. Con las brujas podemos pensar un poco lo mismo y cómo se puede modificar el imaginario colectivo. Lo que es verdad es que una mujer independiente que pueda pensar por sí misma ya tiene un problema de por sí
frente al varón, y es ahí donde se da precisamente el conflicto y la idea de la brujería. No, y esta idea, porque generalmente las brujas son como las que son malas y que tienen que ver con la perversidad y hablas con el caldero y tal, pero también ha habido brujos y los brujos también tienen un gran tono de maldad y actualmente, como estábamos diciendo, yo no sé si es tan conveniente o si vamos a poder cambiar el imaginario colectivo, porque volver a una bruja como maléfica, con todo el nombre y con toda la carga de la palabra en una buena persona, ay, me Todo eso. parece demasiado afectado, me parece que le pegas a la verosimilitud y sí me parece que por alguna extraña razón la humanidad decidió decir, esta es la dicotomía. Este es el héroe y este no Ujú. es un antihéroe. Este es el personaje que va en contra de lo que el héroe quiere lograr y es un obstáculo que tiene que tener. No lo sé, no sé. A mí, francamente, como que me parece demasiado afectado tratar de darle la vuelta a todas estas historias que además han sido historias que vienen, o sea, son milenarias, que han sido recogidas en muchísimos casos, pues, de la tradición oral y ahorita como que darles una nueva versión, un nuevo refrito, no me han convencido, todavía no tanto, ¿eh? Yo no podría estar más de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Ceci. Para mí, Maléfica representa precisamente la reina de los villanos de Disney. Así la ponen incluso. Hay muchos villanos, eso lo sabemos, pero Maléfica siempre es como la jerarca en ese sentido. Y ahora que me pongan a Angelina Jolie, que en realidad no era mala, sino que el resto de la sociedad la hizo así, no me gusta en lo Mm. absoluto, así como tampoco los vampiros de Crepúsculo, no estos descamisados, no me gustan en lo absoluto. Yo me quedo con Nosferatu, yo me quedo con el vampiro de Bram Stoker. Eso es Claro. el vampiro que a mí me gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué jugarle tanto cuando tenemos que entender que hay una gran diferencia entre lo bueno y lo malo? Porque existe la bondad y existe la maldad, existen los villanos y existen los héroes. Entonces, sigámoslo manejando de esa manera. Aquí quisiera traer a colación a los hermanos Grimm. La bruja, esta bruja para mí me parece realmente tétrica, que comete hasta canibalismo, se come a los niños, estamos hablando de niños, imagínense una historia de esas, es sumamente fuerte, pero tenía un objetivo, una moraleja, enseñar a los niños a comportarse, a ser buenos, a no hacer travesuras, porque te puede pasar esto, es una moraleja. Lo mismo entonces traigo con las canciones de Cricri, que cada vez van más de salida, lamentablemente, porque a Ah, mí me sí. siguen pareciendo fantásticas. Esa canción de las brujas nos vuelve a remitir a lo mismo, ¿no? Pórtate bien, niño. Toda la primera mitad de la canción habla de las brujas que entran por las ventanas, pero para castigar a los niños malos. Entonces tenía una moraleja. Si ustedes escuchan la segunda mitad de la canción, habla de los niños buenos y de las hadas y que los van a premiar. Entonces ahí me parece justamente la ambivalencia, ¿no? De vamos a mantener lo malo malo y lo bueno bueno. Bien, dos ideas ya para terminar con la sección. Una es el tema de la infancia y de cuidar la infancia y las imágenes que los niños puedan generar. Es un invento de la Revolución Francesa. Y dos, me quedé pensando cuándo podríamos empezar a hablar de brujas, porque aunque en efecto hay momentos en los que se refiere a brujas en la antigüedad, por ahí en el guión se menciona las moiras, me parece que la función de las moiras es únicamente ligar el destino, no tanto como un acto de brujería, sino porque esa es la misión que tienen como dioses, esa es su función. Me parece, y de esto hablaremos en conversaciones, que es con el origen del cristianismo cuando la brujería como tal empieza a cobrar sentido histórico. Pero vamos a continuación a la sección de lo desconocido. Autor desconocido. Pues en esta sección vamos a tratar de despejar una duda. ¿Brujas o hechiceras? Híjole, seguramente los conceptos de los que hemos estado hablando a lo largo del programa y también muchos que hemos revisado en algunos diccionarios no sean suficientes para ofrecer una visión clara de los fenómenos relativos a estos personajes mágicos.
puesto que parece reinar cierta confusión entre las definiciones de lo que es una bruja y lo que es una hechicera, y esta solo podrá disiparse recurriendo a expertos que han analizado la magia, la hechicería, la brujería desde distintos puntos de vista y bajo distintas disciplinas. Fíjense que Juan Blázquez Miguel dice que hay que retroceder al principio de los tiempos para explicar el fenómeno de la magia. Él dice que el ser humano, en tal que ser pensante, desde el primer momento en que su psiquismo le permitió preguntarse sobre el porqué de los fenómenos que se desarrollaban en su entorno y que no le eran dados a entender, se sintió inmerso en un mundo tenebroso, también hostil, del que pues necesitaba protegerse. Los fenómenos atmosféricos, las enfermedades, la muerte, fue algo a lo que desde el principio debió sentirse ligado el ser humano y también aterrado, como de que no. Cuando en su mente llegara a asociar todos estos hechos con seres superiores o también deidificando acaso estas fuerzas de la naturaleza, también la humanidad debió de considerar que así como estas deidades eran capaces de todas estas fatalidades, atrayéndolas, propiciando favores, bueno, pues también podrían conseguir torcerles un poquito la mano al destino y hacer que le fuesen favorables. Según George Locke, este otro gran teórico de la magia, dice que en todas las sociedades antiguas se define el arte de la brujería y la hechicería como una técnica cuya creencia se basa en los poderes localizados en el alma humana, pero qué curioso, también en el universo, más allá de nosotros mismos. Esta es una técnica entonces que pretende imponer la voluntad humana sobre la de la naturaleza o también sobre la de otros seres humanos. Esto sirviéndose de qué? De poderes extrasensibles. En definitiva, parece que brujos, magos, hechiceros están unidos por un hilo conductor y puede ser que este sea una creencia de los poderes ilimitados del alma. La brujería tiene significados distintos según las personas. Las variaciones lingüísticas y el uso correcto en el transcurso de los años han oscurecido su verdadero significado. Por ejemplo, en Europa, el término brujería tenía un significado concreto y reconocido por todos. Se impuso la brujomanía en la vida religiosa y en la intelectual de Europa. En cambio, la hechicería es un intento de dominar la naturaleza para producir resultados pues igual maléficos que benéficos, por lo general con ayuda de algunos espíritus. Por otra parte, la brujería engloba a la hechicería, es decir, un hechicero no necesariamente es un brujo, pero un brujo siempre será un hechicero. ¿Esto qué quiere decir? Que una bruja va un paso más allá, firma un pacto con el diablo. ¿Y para qué lo hace? Para poder perpetrar estos actos mágicos con el fin de negar, repudiar y en un momento determinado de enfrentar a Dios. Los crímenes que cometen brujos y hechiceros son parecidos, pero sus intenciones son diferentes. Esta es la base sobre la cual la Inquisición construyó la teoría de la brujería herética, el rechazo voluntario de Dios y de la Iglesia. La brujería pasó a ser no una cuestión de hechos, sino de ideas, ocupando un lugar en los crímenes de la conciencia. Conversaciones. Al aire. Hemos llegado a nuestras conversaciones, ya tenemos la leña preparada, a la Tengo bruja miedo. que tendrá la última o quizá la primera palabra de esta conversación. Mi querida Ceci, ¿cómo comenzamos? ¿Ya vas a empujar, mi querido Nomo? ¿Ya vas a empujar? No, empujar no, nada más voy a encender. Mis palabras incendiarias van a ser el resto. Ay, cállate, que te voy a poner en la poción. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por la primera bruja que está, digamos, registrada en la historia de la literatura? En 721 antes de Cristo, de hecho, es la bruja de Endor. La bruja de Endor es una figura muy, muy curiosa.
porque aparece en el primer libro de Samuel, que vemos un relato que trata sobre la visita que el rey Saúl le hace a esta bruja para que pudiera invocar el espíritu del poeta Samuel que ya había muerto. Según el escrito, vemos entonces que la bruja despierta a Samuel de su letargo mortuorio y quien termina profetizando la propia muerte del rey Saúl y de sus hijos. Según estos escritos bíblicos, al día siguiente murieron efectivamente estos personajes en una batalla y el rey Saúl terminó en suicidio. Entonces vemos que esto de andarle llamando a las brujas y andar conjurando brujas, por eso abusado, no tiene tan buenos resultados. Fíjate, a mí me gustaría hablar de una novela que luego fue película, Las Brujas de Eastwick. Y Ay, me qué gusta buena. mucho porque la historia es brillante. De hecho, se ha vuelto, hablando de la literatura, un clásico contemporáneo en Estados Unidos. ¿De qué trata esta historia que me parece brillantísima? Por lo general ocurren en los pueblos menos esperados. Entonces, imagínense este típico pueblo costero en los Estados Unidos, donde estamos hablando de los años 60, está la guerra de Vietnam, está Woodstock, el festival de Woodstock musical extraordinario, un clásico, y de pronto 3 mujeres, más o menos al mismo tiempo, terminan divorciadas. Y entonces en este mismo lapso se dan cuenta que pueden manipular algunas cosas como mover objetos, como cambiar el estado climatológico, pero ahí no va a acabar el asunto. Va a llegar un día un personaje completamente misterioso de nombre Daryl Van Horn, ¿sí? Que cuando llega él, todo mundo tiene una cierta atracción hacia este hombre, pero al mismo tiempo denota maldad, denota este misterio de le creo, no le creo, lo quiero, no lo quiero, me gusta, no me gusta. No va a ser otro personaje que el propio Satanás, que el propio diablo, y va a ir conquistando a estas 3 mujeres, que las va a convertir en sus propias brujas. Y esto me lleva precisamente a la literatura, la historia, que por lo general las brujas están asociadas a adorar al propio demonio, al diablo, ¿no? Que esa era una de las diferencias con las hechiceras. Así es. No ese es el caso, ¿no? Y la película, pues fue muy buena también. ¿Quién Ay, fue creen que iba a ser chistosísimo. el diablo? Pues, ¿qué otro podría ser sino Jack Nicholson con estas cejas levantadas y esta gran Genial. actuación? Y las 3 actrices también muy buenas, Cher, que además pues, gran cantante, por supuesto, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer son los encargados de llevar a la pantalla grande esta gran obra de John Updike. Y estaban guapísimas. Muy además. jóvenes. Muy Entiendo guapas. que se llama aquelarre a este encuentro entre el demonio y las brujas. Exactamente. Tengo una hipótesis histórico-simbólica Uy, que tiene que ver con la mitología griega. En la mitología griega existe, voy a hablar de 2 dioses. Por un lado, Pan, que es el dios del pastoreo, de la vid, el dios que está más cerca de los campesinos, de los paganos, como se les conocerá más adelante. Si ustedes buscan ahorita la imagen, van a encontrar un Pan que tiene pues aspecto de fauno y aspecto horripilante. El cristianismo va a tomar la imagen de Pan para emparentarla con el demonio, como el diablo que conocemos el día de hoy. Y la figura de la bruja van a ser de Artemisa. Artemisa, hermana de Apolo, ambos son hijos de Zeus con Tetis, una diosa, y al ser ella independiente, buscar la virginidad, ser cazadora, no desear que nadie se le acerque, es lógico que esa imagen de la mujer independiente tan popular en el siglo XXI pudiera relacionarse al inicio del cristianismo, que, entendámoslo así, de los griegos pasa a los romanos, y es en el cristianismo donde irrumpe ahí en plena Roma. Entonces es lógico que en contra de las deidades romanas pudiera el cristianismo empezar a atacar y que se utilizara al dios Pan y a Artemisa como las figuras del diablo y de la bruja. wow, sí, carambas. A mí me gustaría detenerme en un libro que es el libro de las brujas, casos de brujerías en Inglaterra y en las colonias norteamericanas. Está escrito por una mujer, Catherine Howe, que ella además de estar realizando un análisis exhaustivo sobre estos casos, ella es
descendiente de personas que estuvieron en una actitud así. Entonces, ella verdaderamente se siente lastimada por esta, pues digamos, por estas acusaciones y porque muchas de sus familiares fueron enjuiciados y fueron acusados de ser brujas y fueron, ellos sí, fueron sacrificados. Entonces ella se dedica a analizar todo esto y es una obra que es a la vez sí de carácter informativo y reflexivo, pero también está estructurada para que el lector vaya entendiendo de forma muy amena cuáles eran los prejuicios que había en la sociedad de ese tiempo. Porque si bien Juan Carlos está hablando ahorita de esta imagen independiente y tal, cualquier cosa que se saliera del status quo, cualquier persona que a lo mejor me estorbara en un momento determinado, yo la acusaba de bruja o de brujo y vámonos a que te le quemen en leña verde, ¿no? Qué lástima que esas cosas ya no se pueden hacer. Uno que otro, ¿verdad? Uno que otro, Uno pero que bueno. otro. A ver, yo quisiera hablar de uno de los autores que a mí más me gustan, de los padres del horror y de vez en cuando también del terror, H.P. Lovecraft, que tiene uno de los mejores cuentos de terror justamente jamás escritos. Estoy hablando de Los sueños en la casa de la bruja. ¿Y de qué trata esta historia? Y tiene que ver a ahora sí que relacionado con lo que nos platicaba Ceci, de toda esta etapa de la quema de las brujas de Salem, ¿no? De la persecución de las brujas, fueran o no fueran, y de la quema de todas estas. Resulta que hubo en aquella época una bruja que logró escapar, gracias a que podía generar portales tridimensionales, ¿no? O interdimensionales. Y entonces de esa época logra escapar y sigue avanzando por los portales en el tiempo. Más en la época contemporánea, de pronto tenemos a un estudiante llamado Walter Gilman. Y este joven está sumamente interesado en investigar todos los misterios, los mitos, relatos paganos de una ciudad en específico que se llama Arkham. Entonces descubre que hay una casa que se le llama la Casa de la Bruja, la cual perteneció a la mujer que yo ya mencionaba, de nombre Keziah Mason. Resulta que se va a quedar ahí en esa casa y empieza a descubrir en la investigación todos estos efectos paranormales por un lado y lo de los portales interdimensionales, ¿no? Se le vuelve una obsesión todo esto. Entonces, conforme va avanzando y va investigando, va empezando también a tener sueños aterradores, sumamente aterradores, en que se le van presentando, pues no sé, monstruitos, diablos, elementos terroríficos constantemente, ¿no? No les voy a spoilear el final, pero de eso trata en esta relación con una bruja y con todas las apariciones que va teniendo. Rápidamente, nada más decir, esta parte final que cuento de los sueños me hace pensar justamente en los incubos y en los súcubos, ¿no? Particularmente en los incubos, que son estos demonios que se les aparecen a las mujeres en sueños y tienen acciones eróticas, incluso terminan por desfallecerse estas mujeres con la interacción con los demonios incubos. Y para los hombres, los demonios femeninos son los súcubos. Wow. Yo quisiera hacer alusión hablando del imaginario colectivo. Vamos a hablar de Rusia y no de Dostoyevsky, para que veas. De la bruja Baba Yaga. La bruja Baba Yaga está en el imaginario colectivo de todas los herederos de los eslavos, que van desde Rusia, incluso Finlandia, hasta prácticamente Georgia. Baba Yaga es una ogresa de las tormentas. Ay, qué bonito Cuida nombre. de los bosques y de las bestias salvajes, y es guardiana, en otras tradiciones, del mundo de los muertos. Características: siempre es vieja, cabello gris y aspecto repulsivo, dientes de hierro, delgada a grado tal que le dicen la pierna huesuda, muy buen olfato para saber quién está por ahí, es madre de hijas aunque no se le conocen esposos y no tiene hijos varones, viaja a gran velocidad en un mortero, con un mortero en la mano, y con la escoba va borrando sus huellas. Y tiene una casa. La casa tiene en las 4 esquinas pies de pollo y puede girar, pero no tiene puertas y ventanas y es prácticamente imposible dar con ella. Wow. La bruja Baba Yaga de la tradición eslava, particularmente rusa. Ogresa, qué padre palabra y qué bonitas imágenes acabas de describir. Yo quiero hablar de una bruja mexicana y quiero hablar de Consuelo Llorente. Quiero hablar de Aura, por el amor de Dios. Y les voy a platicar una anécdota que contaba Carlos Fuentes. Él dice que alguna vez cuando estaba en París,
y que estaba ya estudiando y escribiendo y haciendo sus labores diplomáticas, conoció a una francesa guapísima y dijo, esta mujer, o sea, está totalmente fuera de mis ligas, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pero entonces eran compañeros y un día la mujer, ándele, lo invita a cenar. Entonces él dice, oh, yo se me hizo, qué maravilla, ¿no? Entonces va y le lleva un ramo de flores y le lleva una botella de vino y ella bueno, le da la bienvenida y le dice, siéntate aquí en lo que voy a poner las flores en un jarrón, ¿no? Y en ese momento, la luz que entraba por la ventana, él dice que a la luz de la luna, y entonces hizo una sombra y de repente él vio que la mujer hermosa se transformaba en una mujer viejísima, arrugada y tal. Y fue una cosa de un minuto. Y en ese momento Carlos Fuentes dijo, híjole, como que ya no me siento muy a gusto aquí, se tomó una copa, dio las gracias y ni un beso le dio a la mujer. Y a partir de eso empezó a tener sueñños, así de súcubos, yo creo, probablemente, y entonces fue que se le ocurrió escribir Aura. Mira, es buena esa anécdota que nos está contando Ceci. Yo hablando de leyendas, de anécdotas, de todo esto, hay una que me gusta mucho que se llama Las Tres Brujas Unidas. Es una leyenda de la montaña de los Ibores en España. ¿Y en qué consiste esta leyenda? Resulta que en alguna ocasión había una familia que tenían a una criada, ¿no? Que era bruja. Y esta bruja le enseñó a hacer hechizos, le enseñó brujería prácticamente a las tres hijas de la familia. Por alguna circunstancia, no recuerdo exactamente qué, hay un conflicto ahí, las tres hijas acusan a la criada de brujería, todo esto, terminan por perseguirla, la encarcelan, la queman y la matan. Pero antes de que muriera justamente la bruja, hace un hechizo en el que le redirige el hechizo a las tres niñas y dice, lo que le pase a partir de hoy a una, lo van a sentir las tres, ¿no? Esa fue entonces el hechizo, y resulta que conforme van creciendo estas tres chavitas, ¿no? Pues de pronto si una se pegaba, a la otra le dolía y a la otra también. Si una se enfermaba de algo, pues la otra también sentía la misma enfermedad y la otra también. Y si una se enamoraba de un hombre, las otras dos también se enamoraban del hombre. Entonces, pues empieza aquí un toma y daca, se pelean porque se enamoran de un hombre, ¿no? El pobre hombre terminaba por volverse loco cuando se encontraba con las tres, y la leyenda cuenta justo eso, ¿no? Que todos los hombres fueron cayendo en las garras de estas tres mujeres, se volvían locos. Y finalmente, ¿en qué acabó el asunto? Pues quemaron a todas estas, ¿no? El nombre de las tres brujas era Tina, Sina y Mada. Creo que la primera en morir es Sina, quemada. Y en cuando ella se estaba quemando ya en las flamas, las otras sentían ya también el fuego, ¿no? Entonces dice la leyenda que si tú vas hoy en día a las montañas de los Ibores, vas a escuchar el lamento de todos los hombres que se volvieron locos por las tres brujas unidas. Wow. Yo solo tengo el hechizo de los estornudos. Quiero hacer alusión a una novela contemporánea, se llama la autora Jan Kalogridis y el libro se llama En tiempo de las hogueras. Es una novela en la que están quemando brujas en plena época, pero el investigador que tiene que terminar de decidir si es efectivamente o no una bruja, más bien se da cuenta de la parte humana que tiene esta mujer. Es recomendable la novela y me hace alusión a un día voy a escribir una novela, yo no tengo novelas, que se va a llamar La Santa Hereje Mexicana. Órale. ¿Quién sería ella? Teresa Urrea. La Santa de Cabora. La Santa de Cabora no es en realidad una bruja, es una muchacha que sí estamos en plena época del espiritismo, en la persecución que hacía Porfirio Díaz, particularmente en Tomochic, al norte del país, y es una mujer que terminó siendo bandera ideológica de los tomochitecos para estar en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Termina en Estados Unidos, piden la extradición, no se la dan. La gente la consideraba una santa, evidentemente el gobierno la consideraba, sino una bruja, al menos una hereje, y por eso necesitaba ser procesada por el gobierno del país. Teresa Urrea es una historia muy interesante que quizá termine siendo novela.
Ay, vale la pena rescatar personajes como ese. Fíjense que yo les quiero recomendar una novela gráfica, Witches, de Sí. Scott Snyder. Esta vez es una novela que nos presenta una premisa única dentro del género de terror, porque es difícil encontrar novela gráfica de terror. Witches tiene esta característica: la familia de los Rooks acaba de mudarse a la población de Litchfield, un pueblo que está muy alejado de la ciudad, y entonces la familia que busca empezar de nuevo va a encontrar algo como complejo, van a empezar a experimentar una serie de eventos traumáticos, la única hija del matrimonio va a terminar muy, muy afectada, y no les quemo la trama. Hay que leer novela gráfica, de verdad vale mucho la pena, y Witches suena como que se antoja. Sí, sí se antoja. También leí hace rato de qué trataba y dije, esta va a mi lista, ¿no? Sí, sí, Yo, sí. pues ya para ir cerrando también poco a poco, hablar de uno de los clásicos, ¿no? De la literatura, de la filmografía también, y al mismo tiempo uno de los clásicos en el cual intervienen brujas. Estoy hablando del Mago de Oz de Ah, Frank L. Baum, que a mí particularmente me encanta el personaje de la bruja, ¿no? Pero aludir que no solamente, si bien el protagonista junto con Dorothy y sus compañeros, y bueno, en este caso el antagonista es la bruja, por supuesto, hay que mencionar que había 4 brujas. Una en el norte que era buena, otra en el sur que era buena, una en el este que era mala y la otra en el oeste que era mala, ¿no? En la historia, ¿cómo empieza? Una vez que Dorothy, después de este tornado en Kansas, llega precisamente al mundo de Ciudad Esmeralda, recordemos que la casa cae sobre la bruja mala del este, ¿no? Matándola. En ese caso, de pronto sabemos que aparece Glinda, que es una de las brujas buenas, y le dice, ya solamente queda entonces una bruja mala, la bruja mala del oeste, ¿no? A la otra bruja buena se le hace mención en la literatura y en las películas no conocemos de ella, que se llamaba Locasta. ¿Sí? Más adelante prefieren todo dirigirlo a la propia Glinda y olvidarnos entonces de Locasta. Pero la bruja mala va a ser el otro protagonista que ya sabemos que si le echabas agua se derretía, ¿no? Y entonces el nombre de este personaje es el Faba Throp. Y yo creo que es uno insisto, tanto en la literatura como en la filmografía, uno de esos personajes que se volvió clásico. Incluso si tú vas a los estudios de Disney de Hollywood, ¿no? Cuando haces el recorrido en el teatro chino, llegas primero al mundo de Oz y aparecen estos robots. La bruja, personificado en esta actriz que tenía una característica física muy especial, realmente parecía bruja y se volvió un clásico dentro de todos los villanos, ¿no? Entonces yo sí quería hacer mención de estas 4 brujas de Frank L. Baum. Yo no me quiero ir también sin recomendar, es un fenómeno curioso, no solo hay brujas, también hay brujos. El retorno de los brujos de Louis Pauwels y de Jacques Perrier, que en 1961 vendió más de 2 millones de ejemplares. ¿Qué tenía? Es un libro que trata temas, digamos, de fenómenos paranormales, de temas de desapariciones de las civilizaciones, de esoterismo, pero todo esto en conexión con el nacionalsocialismo. wow. Y entonces fue un boom como, entonces los nacionalsocialistas tenían y sabían cosas de brujería y la razón por la cual querían hacer todo lo que hacían. De manera, digamos, seria, porque sí son historiadores y humanistas, pero se volvió un boom que salió un poco de control. Para aquellos que tengan mucho estómago y ya conozcan a Lars von Trier, medianamente recomiendo porque es muy fuerte, Anticristo, porque también tiene esta asociación, es una chica que está haciendo una investigación precisamente de temas de brujería, pero bueno, se vuelve aquello un caos terrible. Despedimos el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores y ahora también escritores para nunca dejarlos ir. Lean La Celestina, es una buena recomendación. Agradecemos siempre a Luis Alberto Carmona, a Arani Sánchez, su colaboración para hacer el guión. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Yo soy Raúl Sanz y también agradecemos que nos apoyan en edición a Carla Ángeles y Daniela Muñoz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide también, no sin antes agradecer a Inés Rendón, a Valeria Martínez y a Brandon Hurley por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Aquellos que, aunque no dejan de tener familiaridad y conversación con el demonio, es de tal manera que ellos mismos apenas entienden el engaño que reciben.
y porque se aprovechan de algunos signos y caracteres y otras supersticiones en que tácitamente invocan nombres de demonios y se aprovechan de su ayuda. Y para que con mayor disimulación el demonio los tenga de su bando, aprovéchense juntamente de algunas propiedades de hierbas y raíces y de piedras y de otras cosas que tienen virtudes ocultas, y así van mezclando lo uno con lo otro, que son la magia natural con la del demonio. Antonio de Torquemada.